Así que también después voy a subir el resumen de lo que está acá en el computador para que ustedes puedan ver también en Instagram o en YouTube lo que nosotros estamos viendo por acá. Saludos a todos los que están acá. Así que comenzamos. En primer lugar, ¿qué significa ser ciudadano en Chile? Todo lo que nosotros vamos a trabajar hoy día es de acuerdo a las definiciones que están en la Constitución de la República, ¿ya? Que es la ley fundamental que rige a nuestro país y a la mayoría de los países en el mundo. Así que, ¿qué es ser ciudadano en Chile? Tenemos que considerar, en primer lugar, lo que es la nacionalidad. La nacionalidad corresponde al vínculo que una persona tiene con el Estado y que el Estado también tiene con la persona y con las leyes del Estado en sí. Es decir, al yo tener la nacionalidad chilena, por ejemplo, significa que debo cumplir ciertas obligaciones que me impone el Estado de Chile y también al ser ciudadano chileno, el Estado tiene que cumplir ciertos deberes que tiene conmigo como ciudadano, lo cual para mí son derechos. Por lo tanto, pertenecer a un país significa que yo también tengo responsabilidades con ese país y también tengo ciertas garantías que ese país me entrega a mí, ¿ya? Así que eso es fundamental en cuanto a la concepción de nacionalidad. No se olviden, la nacionalidad sería, por lo tanto, el vínculo jurídico, el vínculo legal entre el Estado, las leyes del Estado y la persona, ¿ya? Así que siguiendo ahora a la idea de ciudadanía. ¿Qué se entiende por ciudadanía? Se refiere a la calidad de una persona como sujeto de derechos, es decir, como alguien que tiene ciertas garantías que entrega el Estado en el ámbito de la participación política en el país. Y es de qué manera nosotros podemos ejercer esos derechos que tenemos como ciudadanos, los derechos en el ámbito político, yendo a votar en las elecciones o presentándonos, por ejemplo, como candidato en una elección de índole popular, ¿ya? Así que ya tenemos esas dos definiciones, lo que es nacionalidad y lo que es ciudadanía. Estos son los contenidos que nosotros vamos a trabajar en la guía de tercero medio. La guía para el tercero MAP, la guía ya va a estar disponible terminando esta clase. Voy a subir todo el material que corresponde a esta semana. El correo electrónico del liceo me llegó hace poco, así que en unos minutos más lo voy a poder subir cuando ya terminemos esta sesión. ¿Cuáles son las formas de adquirir la nacionalidad en nuestro país? En primer lugar, naciendo en territorio chileno, independiente de la nacionalidad que tengan los padres. Por ejemplo, los padres pueden ser colombianos, venezolanos o argentinos, pero si su hijo nace acá en Chile, en el territorio de Chile, su hijo puede optar a la nacionalidad chilena, porque está naciendo en el territorio de nuestro país. Otra forma de obtener la nacionalidad chilena es que nuestros padres sean chilenos. Por ejemplo, supongamos que yo estoy de vacaciones en Brasil y justo nace mi hijo en ese periodo. Como yo soy chileno, mi esposa es chilena, nuestro hijo también va a poder optar a la nacionalidad chilena, independiente de que estemos en otro territorio. También podría llegar a optar a la nacionalidad brasileña, dependiendo de las leyes del estado correspondiente. Así que otro punto que permite obtener la nacionalidad chilena es siendo hijo de padre o madre, o ambos, chilenos en territorio extranjero, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes son colombiano, venezolano o argentino y su hijo nace en nuestro país, también podría optar a la nacionalidad chilena porque está en territorio chileno, o también podría optar a la nacionalidad venezolana o colombiana, dependiendo la nacionalidad de sus padres. En tercer lugar, mediante una carta de nacionalización. Y en cuarto lugar, por especial gracia de nacionalización por ley. Esto es mediante una ley que emana del Parlamento. Normalmente la nacionalización por ley corresponde a personas que han contribuido políticamente, culturalmente o económicamente a Chile, y como una especie de recompensa, entre comillas, o premio, se le otorga la nacionalidad chilena en cuanto a su contribución que ha hecho al país, ¿ya? Así que esas son las cuatro formas de obtener la nacionalidad chilena. Acuérdense, naciendo en territorio chileno, siendo sus padres, ambos padres, su madre o su padre solamente, chileno y estando en el extranjero, también por una carta de nacionalización o por nacionalización por gracia a través de una ley que emana del Parlamento, ¿ya? Todo esto está en nuestra Constitución Política de Chile. Todos los elementos que caracterizan la nacionalidad, la ciudadanía, los requisitos, características, están en la Constitución, ¿ya? Cualquier pregunta que tengan pueden hacerla a través del chat acá en Zoom, o también lo pueden consultar a través del chat acá en Instagram, ¿ya? No hay ningún problema. Siguiendo
con la pérdida de la nacionalidad. ¿Qué entendemos por pérdida de nacionalidad? De acuerdo al artículo 11 de la Constitución Política, de la República de Chile, la nacionalidad se puede perder por 4 causas. La primera de ellas es por renuncia voluntaria. Es decir, yo puedo renunciar a mi nacionalidad chilena siempre y cuando tenga otra nacionalidad. Por ejemplo, supongamos que, bueno, mi bisabuelo, mis abuelos son italianos. Por lo tanto, supongamos que yo pido la nacionalidad italiana en base a mis ancestros y se me otorga. Yo al tener otra nacionalidad puedo renunciar a la nacionalidad chilena. No podría renunciar a la nacionalidad chilena si no tengo otra. ¿Y por qué? Dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se entiende que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Por lo tanto, yo no puedo, si soy ciudadano del mundo, no podría no tener una nacionalidad. Sí o sí tengo que tener por lo menos una. Y en este caso, lo que establece Chile es que si yo obtengo otra nacionalidad, por ejemplo, obtengo la nacionalidad italiana, yo podría renunciar a la nacionalidad chilena. No hay ningún problema. Pero se tiene que tener otra nacionalidad, ¿ya? En segundo lugar, por decreto supremo, en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados. Albert, ¿alguna consulta, ya que levantó la mano? Profesor, lo que pasa es que usted dice que podría uno renunciar a su nacionalidad, ¿cierto? Sí. Pero la pregunta que yo tengo es que si en caso de que yo renuncie a mi nacionalidad, no, o sea, si después de un tiempo quisiera volverla a tener, no la podría tener otra vez, porque ya la renuncié, o sí. Mira, si tú llegara a la pregunta de Albert, él nos pregunta si es que, por ejemplo, él renuncia a la nacionalidad chilena y después podría volver a obtenerla. En el caso de que Albert hiciera eso, que renunciara a la nacionalidad chilena, por ejemplo, él podría volver a obtener la nacionalidad chilena considerando las 4 causales que nosotros vimos antes. Supongamos que sus padres son chilenos, él renunció, después se arrepiente, podría hacer los trámites para volver a recuperar su nacionalidad. Sí se podría realizar algo, siempre y cuando cumplas alguno de los 4 criterios que se establecen para obtener la nacionalidad chilena. No sé si tiene alguna otra consulta antes de continuar. No, ya, solo era. ¿Estamos bien? Ya. Por lo tanto, ¿de qué forma se puede perder la nacionalidad chilena? ¿Cierto? Teníamos en primer lugar renunciando, siempre y cuando yo tuviese otra nacionalidad. En segundo lugar, por un decreto supremo, en caso de que prestara servicios a países enemigos durante una guerra. Por ejemplo, ustedes son chilenos, ¿cierto? La mayoría. Y durante la guerra le entregan información importante, supongamos que estamos en guerra con Bolivia, y le entregan información vital, por ejemplo, de ASMAR acá en Talcahuano, del dónde están ubicados los astilleros, dónde están los submarinos, y le entregan esa información a Bolivia. Y a ustedes los descubren y se escapan de Chile. Una vez que se comprueba que ustedes prestaron efectivamente ayuda a un país enemigo en el contexto de guerra, se les puede quitar la nacionalidad. ¿Por qué? Porque ustedes actuaron, en contra de los intereses del país y prestaron ayuda a un enemigo de la patria. Por ese motivo se le podría quitar la nacionalidad. ¿Ya? En nuestro país, la traición, en el caso de guerra, es una de las únicas causales por las cuales todavía está vigente la pena de muerte. Solamente en caso de alta traición durante guerra. ¿Ya? En la práctica, la pena de muerte no se ha aplicado en más de 20 años en nuestro país. Pero en caso de una guerra y que usted cometa alta traición, como por ejemplo ayudando a países enemigos, sí se le podría aplicar esta pena. Pero antes se le quitaría la nacionalidad chilena. Y en ese caso, daría lo mismo que tuviese o no otra nacionalidad. Usted la pierde por haber actuado en contra de los intereses del país. En tercer lugar, por cancelación de la carta de nacionalización. Supongamos que en la carta de nacionalización a usted se le entregó la nacionalidad chilena por su aporte deportivo, pero después se descubre que en realidad todo su aporte deportivo se basa en que ustedes usaban esteroides y que en realidad no eran un deportista de élite, y el motivo que llevó a la nacionalización chilena, en este caso ya no estaría vigente, y ahí se le podría cancelar la carta. O en caso de una ley que revoque la nacionalización por ley. Es decir, el Parlamento creó una ley para darle a usted la nacionalidad chilena,
y supongamos que esa ley se hizo por su contribución económica. Y unos meses después el Parlamento descubre que en realidad la contribución económica que ustedes hicieron al país fue para enriquecerse ilícitamente, y en realidad todas las ganancias y el dinero que tenían se lo llevaban a las Islas Caimán, que era un paraíso, que es un paraíso fiscal, y que en realidad no hubo ninguna contribución económica. Por lo tanto, el motivo que llevó a su ley de nacionalización, en este caso, estaría siendo incumplido, por lo tanto, se crea una nueva ley que anula la primera ley que les creó, que les dio la nacionalidad por su aporte económico, por ejemplo. Así que esas son las 4 formas en las cuales se puede perder la nacionalidad chilena. Primero, renunciando, en el caso de que yo tenga otra nacionalidad. Segundo, por un decreto que emana del presidente, en el caso de que ustedes presten ayuda a un país enemigo durante tiempos de guerra. En tercer lugar, por una cancelación de la carta de nacionalización. Y en tercero, por una ley que emana del Parlamento, que anula la ley que creó la nacionalización por ley. ¿Ya? Tercer punto, ahora vamos a pasar a lo que es la ciudadanía política. En este aspecto tenemos que entender que la política, llevado al ámbito ya ciudadano, tiene que ver con ciertos derechos que nosotros tenemos. También está relacionado con la libertad de las personas, libertad de expresión, de asociación, de pensamiento, y con la democracia. Si bien se puede criticar mucho el sistema democrático por la falta de participación que tienen las personas, que tienen los ciudadanos dentro de este sistema, hasta ahora se considera que es el mejor sistema, porque nos permite a todos participar y dar nuestra opinión de forma libre. Imagínense que ustedes vivieran en un país en el cual no existe la libertad de expresión, como en Corea del Norte. Eso significaría que no podrían salir a las calles a protestar ni manifestar su descontento quizás con algunas políticas del Estado. Y tendrían que acatar sí o sí lo que impone el gobierno, que es como lo que pasa en China al día de hoy. Gran parte del éxito que tuvo China controlando la expansión del coronavirus es que ellos viven en un régimen autoritario, es decir, donde el Estado se impone por la fuerza. Y si el Estado dice que se tiene que hacer cuarentena obligatoria en la ciudad de Wuhan, como se hizo en diciembre, nadie va a criticar al gobierno. Y quien lo critique va a terminar en la cárcel. Y todo el mundo va a acatar las cuarentenas. Por eso es que lograron contener el coronavirus tan rápido en China. Porque no es un país donde existan libertades individuales ni libertad de expresión como si en Chile. Aquí en Chile nosotros podemos cuestionar lo que hace el gobierno, lo que hace el ministro, por ejemplo. Mucha gente cuestionó al ministro de Salud. Y eso terminó llevando al final a que el ministro de Salud diera un paso al costado. Pero en otros países donde no existe esta libertad de expresión, es muy difícil que la sociedad pueda manifestar su malestar o su desacuerdo de acuerdo a lo que está haciendo el gobierno. Por lo tanto, la ciudadanía política es fundamental porque es una condición que nos permite ejercer los derechos que nosotros tenemos políticamente hablando, dentro de un marco constitucional que es el que establece la Constitución. ¿Ya? La Constitución establece la forma en la que nosotros podemos dar a conocer nuestras ideas y también la forma en la cual nos podemos organizar democráticamente. Por eso es que es tan importante. Siguiendo con estas ideas, ¿cuáles son los requisitos que existen para ser ciudadano en Chile? Los requisitos para ser ciudadano en Chile son 3. El primero es tener la nacionalidad chilena, ser chileno. Segundo, la mayoría de edad, es decir, haber cumplido 18 años. Y en tercer lugar, no haber sido condenado a una pena aflictiva. Una pena aflictiva es aquella que involucra 3 años y 1 día de privación de libertad. Si ustedes están condenados a 2 años y 1 día, por ejemplo, no pierden la calidad de ciudadanos. Pero si ustedes tienen una condena en la cárcel superior a los 3 años y 1 día, pierden los derechos que involucra la ciudadanía, como por ejemplo poder votar o presentarse como candidato. ¿Tiene sentido? Así que todos estos requisitos son de acuerdo al artículo 13 de la Constitución Política. ¿Cuáles son los requisitos para ser ciudadano? Ser chileno, tener la nacionalidad chilena, mayoría de edad, ¿cierto? Mayor de 18 años, y no haber sido condenado a pena aflictiva. Privación de libertad, más de 3 años y 1 día. ¿Cuáles son los derechos ciudadanos y en qué consisten? En primer lugar, uno de los principales derechos ciudadanos en el ámbito de la ciudadanía política está el hecho de poder ser candidato a puestos de elección popular. Cualquiera de ustedes, al terminar 4º medio, siempre que tengan la nacionalidad chilena,
podría postular para ser alcalde, ¿ya? El único requisito que existe para ser candidato a alcalde es ser mayor de edad y tener cuarto medio finalizado. Son los únicos requisitos para ser alcalde. Para ser presidente, por ejemplo, se exige que sea una persona mayor de 40 años. ¿Por qué se consideran los 40 años? Quizás porque se considera que a esa edad nosotros logramos nuestro desarrollo pleno de nuestras capacidades intelectuales, también nuestro desarrollo cultural, profesional, y quizás por eso se considera que es una edad acertada para poder ser presidente. De ahí hacia arriba. Los últimos presidentes son casi todos sobre 60 años. El presidente actual, Sebastián Piñera, ronda los 70 años de edad, por ejemplo. No sé si tienen alguna consulta. Bueno, por lo tanto, el primer derecho ciudadano es poder postular a cargos de elección popular, como alcalde, diputado, concejal, senador, etc. En el caso de los chilenos que hayan sido nacionalizados por carta de nacionalización, se les exige que lleven 5 años viviendo en el país de forma ininterrumpida, y en el caso de los chilenos que son por jus sanguinis, es decir, por padre o madre, pero que vivieron en el extranjero, se les pide que lleven 1 año viviendo en Chile antes de poder postular a un cargo de elección popular, ¿ya? Segundo derecho ciudadano está relacionado con el sufragio. Cuando ustedes obtienen la calidad de ciudadanos, es decir, cuando cumplen los 18 años, van a poder votar. Actualmente el proceso para poder votar, la inscripción es totalmente automática. Usted cumple 18 años, ingresa a los registros electorales y el voto es voluntario. Es decir, ustedes se inscriben de forma automática y si quieren van a votar, ¿ya? Antes del año 2012, cuando ustedes cumplían 18 años, por ejemplo, cuando yo cumplí 18, no existía esta ley de registro automático. Por lo tanto, tuve que ir al registro electoral de la ciudad en la cual quería votar, me inscribí y de ahí en adelante podía ir a votar. En ese momento el voto era obligatorio. La persona que se inscribía en el registro electoral estaba obligada a ir a votar. La única excusa era estar a más de 350 kilómetros y tenían que dejar constancia en Carabineros el día de la elección o días antes de la elección de que estaban lejos y que no iban a poder ir a votar. De lo contrario, si no iban a votar, se le aplicaba multa a las personas. El día de hoy ya no existe ese sistema. El día de hoy ustedes cumplen 18 años y automáticamente ingresan a los registros del CERVEL, lo cual los habilita para ser candidatos y para poder sufragar en las elecciones. Y el voto es voluntario, lo que quiere decir que si ustedes no quieren ir a votar de la elección de alcalde o presidencial, están en su derecho de no hacerlo. Pero se insiste en que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros el sistema democrático que construimos. Por lo tanto, si el día de mañana sale electo un alcalde en nuestra ciudad, en Laja, Concepción, donde sea, San Rosendo, en la ciudad que vivan, y ustedes podían ir a votar, y salió un candidato que ustedes consideran que no es bueno, también va a haber cierta responsabilidad en ustedes, porque la democracia la construimos entre todos, ¿ya? Eso es algo que se le criticó a mucha gente en la elección presidencial pasada. Muchas personas que se quejaban por el presidente que había sido electo y después lo entrevistaban y le preguntaban y le decían, ¿sabes qué? Yo no fui a votar. Y cuando usted no va a votar, está contribuyendo a que salga electo candidatos que puede que no sean de su agrado. Por eso es importante que cada uno de nosotros le tome peso a lo que es la democracia y participe de ella. Acuérdense que en Chile estuvimos bastante tiempo bajo un sistema que no era democrático. Estuvimos bajo una dictadura militar en la cual no podíamos dar a conocer nuestra opinión, en la cual no existía tampoco libertad de asociación, no habían elecciones. Por lo tanto, es responsabilidad de todos nosotros valorar la democracia y mantenerla y no perderla, ¿ya? Porque si no participamos se termina perdiendo la democracia. En tercer lugar, ¿qué otros derechos establece la Constitución en cuanto a la ciudadanía política? Por ejemplo, por el hecho de ser ustedes ciudadanos, pueden ser designados intendentes, gobernadores o ministros de Estado, ¿ya? Es decir, para que ustedes puedan ser, por ejemplo, intendente de la región del Biobío, un requisito fundamental es que sean ciudadanos. Es decir, que sean chilenos, mayores de edad y que no hayan sido condenados a una pena de cárcel de 3 años y 1 día. Esos son los requisitos para ser intendente. El intendente es un cargo de responsabilidad que está relacionado a la confianza que el presidente tiene.
Por lo tanto, si el presidente quisiera nombrar de intendente de la región del Biobío a una persona de nacionalidad argentina, no podría, porque no es un ciudadano chileno. Tiene que ser alguien que cumpla con los requisitos para ser ciudadano. Siguiendo, siguiente punto, ¿cómo se puede suspender el derecho a voto, el derecho a sufragio? ¿En qué condiciones a mí se me podría impedir ir a votar, por ejemplo? En caso de interdicción, en caso de demencia, la interdicción es un fallo que hace un juez, un tribunal, en el cual se dictamina que una persona no está en pleno uso de sus capacidades racionales de pensamiento, es decir, que no está tomando decisiones de forma racional, que está actuando de forma totalmente aleatoria, podríamos decir. En ese caso, un juez determina que esta persona no puede tomar decisiones por sí mismo y se declara interdicto, y a esa persona se le nombra un tutor, es decir, alguien mayor de edad que va a tomar decisiones por él, porque la persona en sí no está capacitada para tomar las decisiones por sí misma. En ese caso, la persona no puede ir a votar, ¿ya? La interdicción es un caso específico en el cual un tribunal tiene que fallar y dictaminar que una persona no está en pleno uso de sus capacidades mentales para tomar decisiones. Normalmente esto está relacionado a casos de, por ejemplo, demencia senil, también algún tipo de enfermedades de índole psiquiátrica, y también está relacionado con enfermedades como ludopatía, por ejemplo. ¿Ya? La ludopatía es el hecho de estar adicto al juego de azar y terminar perdiendo grandes sumas de dinero. En esos casos, un juez puede determinar la interdicción de la persona por demencia. Y ahí esa persona no podría ir a votar. También en el caso de que la persona esté condenada, ¿cierto?, a una pena que sea superior a los 3 años y un día, o que haya sido condenada por una ley de índole terrorista. Esto se hace principalmente con la idea de proteger el sistema democrático, porque si alguien estuvo inmerso dentro de un acto terrorista, por ejemplo, puede que después, cuando vaya a votar, su intención sea sacar adelante un partido que respalde esos actos terroristas. Y la democracia se busca proteger de todo lo que es la violencia. Y en el último caso, que se puede suspender el derecho a sufragio, está relacionado con lo que establece una sanción del Tribunal Constitucional. Esto es en casos específicos en los cuales la persona o es parte de un grupo o fue declarado, por ejemplo, el partido político al cual esa persona pertenecía, como un grupo que atentaba en contra de la democracia porque promovía la insurrección o el levantamiento en armas en contra del gobierno. En el caso de que el Tribunal Constitucional haya fallado de esa forma en contra de la persona o el grupo político, se le va a impedir el derecho a sufragio. ¿Ya? Esos son los puntos principales de los cuales se trata la guía de esta semana. Todo lo que nosotros estuvimos hablando es lo mismo que está en la guía, pero acá en esta pequeña sesión lo fuimos explicando, ¿ya? Más tarde voy a hacer un pequeño video resumiendo todo esto en unos 5 minutos para que puedan revisarlo si es que tienen dudas, ¿ya? Así que no sé si tienen alguna consulta antes de que nosotros vayamos terminando. Todo lo que nosotros hablamos el día de hoy es en base a lo que está establecido en la Constitución de la República, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿de esto se hace alguna prueba o algo? Sí, Iván. Mira, la estructura que tiene de las clases de aquí en adelante es de la siguiente forma. La primera semana se trabaja con una guía donde hay materia y algunos ejercicios. La segunda semana se revisa esa guía. Después la ¿Ya? tercera semana viene otra guía. La cuarta semana se revisa esa. Y la quinta semana hay una evaluación formativa como la que ustedes hicieron la semana pasada. Ya. Así que todo esto va a aparecer en esa evaluación formativa. ¿Y que vamos se a va a tener hacer. más clases online? Sí, la idea es que nos conectemos una vez a la semana por lo menos, a través de este medio, ¿ya? Ahora lo estoy transmitiendo a través de Zoom y también a través de Instagram. Espero la próxima semana poder presentar la pantalla a través de Instagram para que puedan ir viendo también la presentación. Ya, profe. Así que cualquier duda que tengan sobre la materia, háganla directamente conmigo. Soy su profesor de Historia, de Educación Ciudadana. También puede ser a través del Classroom, a través del Instagram, por WhatsApp incluso. Así que todos los medios son válidos, ¿ya? Así que Ya. en unos minutos más voy a subir todo el material a
virtual.daemlaja.cl, donde van a estar las guías de trabajo de esta semana. ¿Ya? Ya, profe. Así que los invito a que hagan un trabajo responsable, consciente, y estas guías no son tan largas y es materia que les va a servir a ustedes para su desarrollo como ciudadanos. ¿Ya? Así que no sé si tienen una consulta antes de irnos despidiendo. No, profe. ¿Todo claro? Sí. Albert, ¿estamos claros? Todo bien, profe, todo bien. Fernanda, ¿alguna consulta? Antes de ir finalizando. Aprovechen de preguntar ahora. Lo hace para ver si voy contigo, dice. Ya. Así que voy a detener